Gabriel Villalba Pérez con nosotros. Gracias, Gabriel, gracias por el esfuerzo de conversar con nosotros. Sabemos que tenés agenda cargada como siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Un saludo para Ronnie. Es siempre un placer compartir con una importante casa radial de la Casa Grande para romper un poco con el cerco mediático que nos tiene acostumbrado el régimen de Arce y Choquehuanca. Así es, ayer era la hora indicada, la hora señalada para retomar nuestras columnas, pero hemos tenido que hacer una transmisión especial a partir del inicio de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández y la marcha multitudinaria a Plaza de Mayo, más de 1 millón de personas movilizándose. Fue extraordinario lo que vivimos, pero bueno, nos permitís, gracias a tu generosidad, poder recuperar esta columna en la jornada de hoy. Y dejamos, entonces, nos quedamos atentos a las novedades que puedas compartirnos. Sí, sin lugar a dudas, desde Bolivia hacemos un amplio seguimiento a lo que está aconteciendo en Argentina. Por supuesto que es relevante el ámbito de la persecución judicial que han sufrido nuestros líderes, ¿no? Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales hoy en Bolivia, Cristina durante bastante tiempo ya. Y pareciera que existe toda una dinámica de la geopolítica, de esa geopolítica de dominación imperial norteamericana para reducir todos los liderazgos de la región y de esa manera volver a posicionarse como la potencia hegemónica en función a los recursos naturales estratégicos, ¿no? Recordar que entre Argentina, Chile y Bolivia, por ejemplo, compartimos el triángulo del litio, razón por la cual en política se dice que nada sucede por casualidad, y la persecución hacia Cristina, la judicialización de la política contra Evo Morales, por supuesto dan cuenta de ello, dan cuenta de un escenario que no es para nada casual, que no es para nada ninguna casualidad, y en los hechos hay que estar siempre al lado del pueblo, al lado de las grandes mayorías. Estos líderes se han comprometido con sus pueblos, se han comprometido con los sectores más humildes y vulnerables de sus determinados países, y ese ha sido su único pecado, ¿no? Como en algún momento lo dijo Lula, mi pecado ha sido llevarle desayuno, almuerzo y cena a la familia de todos los brasileros. Ese es un delito que nunca me lo van a perdonar. Lo mismo pasa con Cristina, lo mismo pasa con Evo, y sabemos por esta persecución que estamos del lado correcto de la historia, ¿no? Cuando más son atacados los líderes es que más temor les tiene el imperialismo. Así es, tal cual como lo estás marcando, y ya metiéndonos de a poquito en la realidad política que vive hoy Bolivia, conocer cómo es el estado de cosas, ¿no? Camino a las elecciones del próximo 17 de agosto. Si no escuché mal, aún Evo Morales está sondeando la posibilidad de ser inscripto en alguna lista. Decime si tengo que derribar esta ilusión o se puede seguir conversando. Sí, como hablábamos hace un tiempo, ¿no? Hace algunas transmisiones, Evo siempre ha dicho que lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Ayer en el programa Radar Geopolítico de uno de mis profesores, el profesor Jalife Rame, lo refirió nuevamente, ¿no? Que tiene hasta julio para si cualquier otro candidato renunciara, poder ser reemplazado, y en ese reemplazo entraría Evo Morales, ¿no? Se está todavía en conversaciones, obviamente no se tiene nada con certeza o nada público, porque ya sabemos el accionar del gobierno, ¿no? Evo Morales anuncia, alguna alianza con algún partido político, alguna posibilidad siquiera de que él sea candidato, y inmediatamente ese partido es perseguido judicialmente, es proscrito electoralmente, por ende se está manejando con pinzas ese tema, pero por supuesto que es una esperanza, una ilusión que todavía mantiene todo el bloque nacional popular, plurinacional popular, en una papeleta que, como ya lo han debido ver, han debido conocer ustedes, ha habido un sorteo de las casillas electorales. En ese sorteo parece que todos son parte de una misma familia, ¿no? Todos son primos hermanos. Una papeleta altamente homogénea, si quieres, como no acontece en Bolivia. Bolivia se caracteriza por ser un país altamente plural. No hemos eliminado nuestras poblaciones indígenas como en otros países de la región sí aconteció. No
existe esa homogeneidad en la composición de la población boliviana, pero la papeleta nos refleja ello, ¿no? Por ende, se tiene todavía la esperanza desde todos los que acompañamos a Evo Morales de que pueda ser inscrito, ya que es el único que puede resolver el ámbito de la crisis económica que estamos sufriendo todos los bolivianos, el ámbito de la vuelta a la dignidad nacional e internacional y pues reencaminar los procesos de industrialización que muy bien se estaban llevando adelante, ¿no? Es importantísimo el programa que también les envié el día de ayer, ¿no? En el que estuvo el presidente Evo Morales con profesor del UNAM de México. Tuve la dicha de que sea también mi profesor en un curso de geopolítica que pasamos, el profesor Jalife, que siempre da cuenta pues de los verdaderos panoramas geopolíticos que están aconteciendo no solamente en la región sino también en el mundo. Un programa, creo yo, muy importante para entender la coyuntura política real de lo que acontece en Bolivia. Gabriel, no por importancia, sino por curiosidad, esto como que me quedó en el tintero, el caso de Andrónico Rodríguez, que él había aceptado la candidatura, me quedó allí y no me enteré de nada más. La pregunta es la siguiente: ¿qué lugar en esta coyuntura eligió Andrónico Rodríguez? ¿Cómo quiere quedar en la historia de Bolivia? ¿Se mantiene leal a Evo Morales? Andrónico Rodríguez es un personaje tibio, timorato, sin poder de decisión, manipulable, que lamentablemente se ha caracterizado por ser de aquella política que hace todo por atrás, ¿no? Acuerdos oscuros, acuerdos por debajo de la mesa. Una situación que llama poderosamente la atención porque jamás lo dijo de frente. Evo Morales también le reclamó en algún momento, le dijo: si vos, Andrónico, me decías que querías ser candidato a la presidencia, nosotros te hubiéramos apoyado, pero nunca me dijiste nada de eso, ¿no? Nunca nos comunicaste a tus compañeros de acá del Trópico de Cochabamba, las 6 federaciones del Trópico, y por ende apareciste nomás como candidato ya lanzándote a la presidencia, todo por atrás, todo haciendo amarres oscuros, todo sin comunicar a la gente, ¿no? Creo que Andrónico es el tipo, él ha estudiado ciencias políticas, ¿no? Obviamente ha sido vicepresidente, es vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba todavía. Sin embargo, pues refleja la vieja política conservadora, la vieja política tradicional que hace acuerdos, pactos, amaños por atrás, a espaldas del pueblo, a espaldas de las grandes mayorías populares, a espaldas de sus propias bases. Y eso, por supuesto, que es ampliamente reprochado por la gente, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, les comentaba que estábamos en una profunda crisis económica, el país endeudado hasta el tope, pero Andrónico se dedicó a viabilizar un crédito, la aprobación de un crédito del BID de $250 millones, que ya se aprobó en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la Cámara de Senadores, y Andrónico Rodríguez, para quedar bien, se salió de la sesión, no presidió y dejó a su vicepresidenta para que se lleve el muertito de esa aprobación de los $250 millones en una etapa que nos encontramos pues en plena crisis económica y la población no quiere saber más de endeudarse y de adquirir mayores deudas, ¿no? Con organismos internacionales que después están supeditando esos créditos a condicionamientos. Eso pasó el día de ayer, pero paralelamente también se ha desmontado todo un consorcio de operadores de justicia a la cabeza del ministro de Justicia. Anteayer renunció el ministro de Justicia, el aprendiz o Padawan, si quieres, en términos de Star Wars, de el señor Iván Manolo Lima Magne, ¿no? Sale del gobierno el ex ministro de Justicia, Iván Manolo Lima Magne, y lo pone inmediatamente a el señor César Adalid Siles Bazán. Este señor César Adalid Siles Bazán ha sido durante muchísimos años, durante toda la gestión de David Choquehuanca, su director jurídico, y tras el gobierno de Arce, fue viceministro de Derechos Fundamentales, es decir, segundo hombre debajo de Iván Manolo Lima Magne, quien ya sabemos realizó todos los operativos para la proscripción de Evo Morales. Pues el día de anteayer, tras su renuncia, y el día de ayer fundamentalmente también se destaparon toda una trama de un consorcio de abogados, jueces, magistrados, todos coludidos
a partir de las órdenes de el señor César Adalid Siles Bazán, que renunció como ministro de Justicia. Se filtraron audios en los cuales se realizan operativos para destituir a magistrados electos, ¿no? Para intentar también copar ciertos espacios importantes en el Tribunal Constitucional Plurinacional, y se refiere también a la Fiscalía, de que no se le da instrucciones a un juez. Este juez ha sido aprehendido el día de ayer, puesto a disposición de las autoridades por el delito de consorcio, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Estamos hablando de una situación de que en Bolivia el órgano judicial funciona como un delivery de resoluciones, un delivery de sentencias, un delivery de resoluciones pues jurídicas y determinaciones jurídicas que son ordenadas, instruidas desde el órgano ejecutivo y particular y fundamentalmente desde el Ministerio de Justicia de Bolivia. Evo Morales también se ha referido a esto, ha destapado toda esta maniobra. Este mismo ministro de Justicia ha sido quien ha posibilitado que Andrónico Rodríguez pueda ser inscrito con la sigla denominada Tercer Sistema. Tras un fallo judicial que ha sido también puesto a pedido, digamos, de parte, ¿no? Entonces, encontramos una situación bastante complicada de todo el órgano judicial, que ya se ha destapado tras este ministro ahora tiene una orden de aprehensión. Se han aprehendido también a 2 jueces, se han aprehendido a un magistrado, y pues se ha destapado todo un sistema de un consorcio de manipulación del órgano judicial a partir de las directrices y órdenes políticas que devienen del órgano ejecutivo. La última, importantísimo esto que nos estás marcando, esto que se ha conocido en las últimas horas, con renuncias de ministros incluidas, detenciones también. Me decías que al parecer han mantenido una conversación Evo Morales con Andrónico Rodríguez. La pregunta es si están definitivamente ya rotos los puentes, los lazos en una relación política, o aún así Evo Morales conserva el diálogo y una suerte de vínculo político. ¿Existe o no existe ese vínculo? Evo Morales nunca se ha referido de manera peyorativa o degradante hacia Andrónico Rodríguez, ¿no? Siempre lo ha referenciado como: vuelva, hermano Andrónico, al canal, a la vía de las organizaciones sociales, acá lo estamos esperando. Sin embargo, Andrónico ha respondido de otra manera, ¿no? Ha respondido alejándose totalmente de Evo Morales. Bueno. Ha respondido pues con indiferencia hacia las solicitudes devenidas del hermano Evo Morales. Tienes un Andrónico Rodríguez que no le interesa articular al bloque popular. En determinado momento se refería a Evo como un legado importante, pero también se circunscribía a la misma línea de Arce, ¿no? De que él no puede ser candidato, de que está imposibilitado, Gabriel, por constitución está impedido, y esta situación por supuesto que da cuenta de un mismo accionar, un mismo plano de un personaje que es nefasto pues para la construcción efectiva y real del bloque popular. ¿Lo quería jubilar? Sí, evidentemente quería quedarse con la casa, expulsando al padre dueño de la casa, digamos, ¿no? Bueno, Dios mío, cómo se repite la historia. Sí, tremendo, un Andrónico que se esperaba mucho de él. Mira, si hubiera estado al lado de Evo Morales, tranquilamente, por naturalidad política y cronológica, él hubiera sido el natural sucesor de Evo Morales, ¿no? Teniendo que Evo es presidente de las 6 federaciones, Andrónico el vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Sin embargo, nada de eso le ha importado, ¿no? Y como quien dice, ha visto su momento, ha construido su momento, pero todo desde las sombras, todo desde atrás, y lamentablemente eso es lo que se le reprocha, ¿no? Un personaje que debiera haber sido desde el principio muy sincero, pero no lo fue, porque también él ha construido una imagen negativa de Evo Morales diciendo: no, yo no me puedo lanzar porque Evo es capaz incluso de matarme, ¿no? En algunas ocasiones ponía el ejemplo de Camilo Cienfuegos en Cuba, y esa clase de paranoia propia de quien quiere desprestigiar a su mentor político.
Por Dios. Bueno, mostró la hilacha, como dicen aquí en Argentina. Mostró la hilacha. Gabriel, en este contexto, con esta puja bravísima en lo político y con las elecciones ya casi por cumplirse, el escenario económico de Bolivia cada vez está peor. Me decías que hay mucha convulsión, ¿no? En el movimiento obrero en Bolivia. Sí, evidentemente existe una efervescencia. Esta semana se ha determinado una pausa humanitaria en las movilizaciones, en los bloqueos. Sin embargo, siguen las protestas en las capitales del departamento, en las principales ciudades del país. Todo desde una perspectiva de solicitar, pedir, denunciar la renuncia del gobierno de Arce por incompetencia, por ser un gobierno totalmente nefasto a los intereses populares, a los intereses de la gente que adquiere los productos de primera necesidad, que todos los días suben, están en descontrol, ¿no? Un gobierno que se ha dedicado a enriquecerse ellos, un pequeño círculo, sin embargo, empobrecer al resto, dedicarse a, someternos a un estado de crisis permanente, pero además al margen de un terrorismo de Estado sin sentido, ¿no? El día de ayer también, tras los hechos acontecidos en Yayagua, muerte de 4 policías, muerte de un ciudadano también, de las protestas, otros 2 muertos en Ayopaya, fueron los resultados fatales que dejaron las movilizaciones de las últimas 3 semanas. Sin embargo, el gobierno ha construido una nueva narrativa, un nuevo show, ¿no? Ha dicho que se han identificado francotiradores en Yayagua. Estos francotiradores fueron los que habrían asesinado a los policías, pero ya nadie les cree nada, ¿no? Porque se trata de construir una narrativa, venderla a los medios de comunicación y a la población. Lo mismo que hicieron el 26 de junio. El 26 de junio, recordemos que del año pasado, cuando el comandante de las Fuerzas Armadas, Zúñiga, realizó una escaramuza militar en Plaza Murillo, y desde el gobierno se dijo, no, es un golpe de Estado que el presidente con mucha valentía lo ha llegado a frustrar, ¿no? Sin embargo, la gente ve como un nuevo show toda esa situación. Así como nos engañaron con el Zúñigazo o aquella escaramuza militar del año pasado, de junio del año pasado, y finalmente se terminó develando que todo era un invento, todo era una preparación, una puesta en escena del gobierno, pues resulta que ahora nos quieren vender una nueva narrativa de que supuestamente existían francotiradores disparando contra policías, ¿no? Cuando en los hechos los bolivianos saben que el gobierno ha utilizado como piezas de ajedrez, como peones de ajedrez a los policías, y los ha mandado a que mueran allá en Yayagua, ¿no? Uh-huh. Para aminorar el ámbito de la convulsión social que se estaba dando allá. Entonces, evidentemente ha sacrificado vidas de policías para atenuar la efervescencia de aquella movilización, ¿no? Entonces, es un gobierno criminal que tiene que pagar por todos sus hechos, además de haber movilizado tropas militares sin ningún tipo de consentimientos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para la movilización de tropas militares dentro del territorio nacional existe el artículo 137 de nuestra Constitución Política del Estado, que te determina el marco jurídico para la determinación de estado de excepción. En ningún momento en Bolivia se determinó estado de excepción. Sin embargo, en los hechos, fácticamente, ya vivíamos en un estado de excepción con militares en la región de Yayagua y en las carreteras de nuestro país, ¿no? La militarización de nuestro país. Entonces, evidentemente estamos en una situación bastante compleja y con responsabilidades bastante graves que va a tener que asumir el gobierno en el corto plazo. Sí, me hace acordar, mientras te escucho, a la nefasta Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de Javier Milei, que cuando repitió el mismo cargo durante el gobierno de Mauricio Macri, envió a un colectivo cargado de gendarmes a reprimir una protesta en Jujuy. Este colectivo desbarrancó y murieron los 44 gendarmes que estaban viajando. Luis Arce está enviando policías a reprimir movilizaciones allí en Bolivia. Entonces ellos en el relato, en la narrativa, dicen que fueron francotiradores. Esto se desmiente de plano, pero ¿cómo murieron? ¿Con el enfrentamiento directamente?
No, murieron por impactos de bala, ¿no? Entonces, podemos suponer muy lógicamente que esos denominados francotiradores eran mismos sujetos o personeros puestos por el propio gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno a toda costa buscó, como una suerte de autoatentado, librarse o generar muertos, en este caso de la policía, para tratar de aminorar aquel conflicto social bastante fuerte, bastante álgido que se estaba dando en Yayagua, ¿no? Entonces, las investigaciones, por supuesto, no van a decir nada porque están parcializadas con el gobierno. Por eso Evo Morales ha solicitado una investigación internacional, que actores y peritos internacionales vengan a realizar los procesos investigativos de lo que verdaderamente ha acontecido en Yayagua, ¿no? Porque acá estamos hablando de un propio autoatentado gubernamental, un propio autoatentado propiciado por el gobierno con el objetivo de sembrar hechos luctuosos, muertos, en este caso de la policía, y echarle la culpa a los movilizados, ¿no? ¿Qué personal, pues, en Bolivia, personal civil en Bolivia? En Bolivia no estamos como en Argentina, que su presidente autoriza la compra a diestra y siniestra de armas, ¿no? En Bolivia, la gente, fundamentalmente del área rural, tiene más que Mausers, fusiles Mausers que son de hace 2 siglos atrás, ¿no? Que generalmente realizamos la instrucción militar en los cuarteles, con estos fusiles, y algunos durante la revolución del 52 han sido repartidos. Sin embargo, no se tiene pues rifles de alto alcance, francotiradores con miras telescópicas. La población civil no tiene acceso, es imposible tener acceso a esos elementos bélicos, ¿no? Cosa que el gobierno sí puede tener esos elementos desde el ejército, desde la policía, como así en su propia narrativa, en su propia imposición del sentido común, pues ellos dicen que fueron rifles de alto alcance con miras telescópicas propias de francotiradores, ¿no? Y además sacan fotografías aéreas y demás, y sacaron fotografías aéreas y tenían la locación exacta de los francotiradores. ¿Por qué entonces el gobierno no hizo absolutamente nada? Si supuestamente estos francotiradores eran del sector movilizado. Entonces esto da cuenta que era toda una puesta en escena de la propia policía, ¿no? Del propio gobierno, que atentó contra los propios uniformados, contra la vida de los propios uniformados. Esa es la información más lógica y el sentido común más ampliamente aceptado acá en Bolivia, al margen de esta narrativa que quiere imponer a la fuerza el gobierno de Arce. Pero bueno, la gente ya no les cree nada, como les dije, porque les salió mal en la última ocasión con el supuesto golpe militar de junio del año pasado. La última pregunta, Gabriel, agradeciéndote este tiempo que nos estás compartiendo. Acá en la Argentina, Cristina Fernández, en algunas entrevistas que concedió días antes de ser proscripta y condenada a prisión, decía: este gobierno se va a caer, porque no hay forma de que pueda sostenerse en el tiempo con las políticas que está implementando. La pregunta es, allí las movilizaciones y el pueblo boliviano, a partir de las medidas de fuerza que están imponiendo, reclamando equilibrio en la economía doméstica de ellos, están pidiendo la renuncia de Luis Arce. Ahora, queda todavía un tiempo de gobierno de Luis Arce. Si no cae, si no renuncia, la pregunta es, ¿quién lo sostiene a Luis Arce si no lo sostiene el pueblo? Lo sostiene toda la casta política del país. Estamos hablando de un contubernio, una alianza del presidente Luis Arce Catacora con todos los actores de oposición, con Tuto Quiroga, con Manfred Reyes Villa, con Samuel Doria Medina. Es una situación que a todas luces da cuenta de una alianza de todos los políticos, llámense entre comillas de izquierda, como Luis Arce, Andrónico Rodríguez o Eva Copa, con la vieja casta odiadora de Evo Morales, que siempre ha estado de fieles opositores a su gobierno durante los 14 años. Todo el sistema político de Bolivia sostiene a Luis Arce Catacora y sostiene esa proscripción hacia el único actor político que puede ganarles en las urnas democráticamente. Por eso lo han proscrito, por eso han intentado incluso matarlo, por eso han sacado sentencias inconstitucionales en su contra para inhabilitarlo. Es decir, todo el sistema político sostiene a Luis Arce Catacora y a este
gobierno porque les conviene una transición ordenada de un neoliberalismo disfrazado de izquierda con Luis Arce hacia un real neoliberalismo como el que podrían imponer Jorge Tuto Quiroga con Samuel Doria Medina. Ay, Dios mío. Gabriel, gracias por este tiempo, gracias por el esfuerzo. Importantísimo mantenernos al tanto de lo que va sucediendo en Bolivia, momentos difíciles, acompañando y solidarizándonos con Evo Morales. Te mandamos un gran abrazo y gracias por estar con Radio Lateral. Es un gusto, un placer como siempre estar y contar con el espacio de Radio Lateral, este encuentro que realizamos, que rompe las fronteras, pero nos hermana mucho más como patria grande, como gran Abya-Yala, pues tenemos que estar hoy más unidos que nunca porque la persecución hacia nuestros líderes tiene una misma aplicación, tiene los mismos mecanismos, tiene las mismas tácticas y los mismos objetivos, que es proscribir a los movimientos populares de Latinoamérica y a nuestros líderes, ¿no? Escarmentarnos, persiguiendo y eliminando políticamente, en algunos casos incluso atentando contra la vida, como pasó con Cristina, con Evo, hacia nuestros líderes. Este es un mensaje claro. No se atrevan ustedes a pensar, no se atrevan ustedes a hacer gobierno, no se atrevan ustedes a administrar el Estado, porque estas van a ser las consecuencias, ¿no? Ese es el mensaje que nos brinda el imperialismo norteamericano y que, por supuesto, la rebeldía de nuestros pueblos siempre va a prevalecer. Así es. Gabriel, un fuerte abrazo. Abrazo gigante, saludo gigante a ti, Sergio, a Ronnie, a toda la gente de Radio Lateral y pues de la Casa Patria, por supuesto, y a toda la gente que nos está viendo, escuchando, con mucho cariño desde Bolivia, siempre acompañando y del lado correcto de la historia. Gracias, hasta pronto, hasta pronto. Gabriel Villalba Pérez conversando con nosotros, analista internacional, haciendo esta columna La Voz del Indígena Urbano, directamente desde La Paz, Bolivia, actualizando la información que siempre llega caliente, no está fácil Bolivia, no es sencillo en este momento estar parado del lado correcto de la historia como hacía mención. ¿Por qué? Y porque están cerrándole todos los caminos y aún así la batalla heroica continúa.